Continuamos esta serie de conferencias con la ponencia Retos investigativos frente a la delincuencia organizada, a cargo del director del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, doctor Henry Arturo Cruz Vega, quien es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en ciencias penales y criminológicas. A lo largo de su vida profesional ha ejercido el derecho en entidades públicas, organismos de protección de derechos fundamentales y entidades de control preventivo. Su formación profesional, experticia y liderazgo le permitió ser director de la Academia Superior de Inteligencia y Seguridad Pública del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Allí participó en la formación profesional de agentes, investigadores y personal de seguridad. El doctor Cruz fue fiscal en la Unidad de Derechos Humanos ante los jueces penales entre 1997 y 1998, veedor distrital, delegado en Bogotá, personero delegado en la Personería Distrital de Bogotá, asesor en la Autoridad Nacional de Televisión y la Unidad Nacional de Protección UNP. Doctor Henry Arturo, bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos. Un saludo de agradecimiento muy especial a la doctora Ana Julieta Argüelles, igual al doctor Leoxmar Benjamín. Yo quiero señalar, por supuesto, que para mí es un honor estar en este que considero de los mejores congresos de Derecho Penal y de Procedimiento Penal. Ya había tenido la oportunidad de estar en 3 oportunidades en calidad de discente, allí sentado aprendiendo de los maestros que aquí han vertido su conocimiento. Un saludo especial, por supuesto, al honorable magistrado Gerson Chaverra, a los demás magistrados de la Corte. Un saludo especial a los magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Cali, a los miembros de la Procuraduría General de la Nación, a los docentes, abogados, estudiantes, a los demás conferencistas. Por supuesto, un saludo al grupo logístico que apoya este evento, y quiero resaltar a 2 personas con quien he tenido el honor de interactuar, a la doctora Alicia Marmolejo y a Richard Quiñones Correa. Muchísimas gracias. Un saludo especial también a una persona que conocí hace relativamente poco, pero con quien tengo una relación profesional y de amistad profunda, que es el doctor Raimundo Tello. Un saludo para todos ustedes de parte de la señora Fiscal General de la Nación, del señor Vicefiscal, que es de la entraña de esta región, de todos los directivos y funcionarios de la Fiscalía y específicamente de los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación. No puedo dejar de destacar el cumpleaños de esta ciudad y por supuesto me uno de todo corazón a la celebración. El tema que me correspondió, y quiero dejar claro algo al inicio, el tema que me corresponde es un tema cuyo título parece muy ambicioso. Sin embargo, quiero dejar claro que no voy a profundizar en componentes de orden académico. Vengo con la anuencia de la señora fiscal a contar infidencias, algunas infidencias de las que se pueden contar de la Fiscalía General de la Nación. Sin duda, el tema de la inteligencia artificial, pues para todos, en todos los escenarios de la vida, resulta ser y comporta una complejidad. En materia
de inteligencia artificial en la justicia, por supuesto, esa complejidad se dimensiona. Sin embargo, ahora que compartíamos criterios a la hora del almuerzo, creo que es fundamental tener en cuenta que todo lo que ha avanzado la inteligencia artificial en materia de la investigación penal exige dos presupuestos básicos en materia de la dinámica de las etapas procesales. Una, la exigencia de los filtros de admisibilidad de la prueba. Veíamos un caso que planteó, uno de los casos que planteó uno de los antecesores, que tenía que ver con una decisión en Pereira. Aquí planteaba yo ahorita la inquietud de qué había pasado con los filtros de admisibilidad probatoria y pues se me contaba que allí no lo hubo porque fue una decisión de acudir a esta herramienta por parte de la judicatura como mecanismo de fortalecimiento de su estructura argumentativa. Y eso nos genera el segundo compromiso que creo yo debe asumirse en este nuevo mundo, que es el reto en la formación, en la capacidad y en una estructura muy exigente en lo que tiene que ver con la valoración probatoria por parte de la judicatura. Tienen los jueces necesariamente que estar preparados en lo que tiene que ver su estructura formativa en esta exigente valoración probatoria que contiene unos elementos que, pues si bien ya tienen un avance importante a lo largo de los años, no deja de ser exótica, sobre todo para quienes ya estamos avanzando en etapas mayores en el ejercicio de esta profesión. Yo quisiera comentar y voy a tomarme el atrevimiento de compartir con ustedes algunas reflexiones. Una máquina, por perfecta que sea, y aquí lo han dicho, no deja de ser, por ahora, un ser artificial que encarna a sí mismo una inteligencia artificial y por lo mismo encarna una inteligencia sin pasiones, sin esas pasiones necesarias al momento de administrar justicia. Pero además, sin esas pasiones también necesarias en el proceso formativo de la prueba que será el insumo necesario para la toma de decisión en sede de la judicatura. Ahora bien, veíamos nosotros ahorita en esta época, ustedes saben, nosotros estamos recién llegados a la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, ya hemos sido objeto de una serie de cuestionamientos por parte del sector de la prensa y decíamos que ese componente de que la inteligencia artificial no tuviese pasiones, pues lo vemos a veces como una fortaleza. Ojalá que el sector de la crítica pública acuda a la inteligencia artificial para que les pregunte o le pregunte a estas plataformas que están de moda, quiénes somos, de dónde venimos, para que la inteligencia artificial ojalá no se equivoque y les diga que somos unas personas que no tenemos agenda de ninguna naturaleza y que a nosotros nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida profesional simplemente un trasegar por la academia y un trasegar por la investigación. Por eso veíamos, ojalá, como una oportunidad que la inteligencia trate de frenar esas exacerbadas críticas que ustedes han podido leer
en los medios de comunicación donde se nos señala de varias circunstancias que por fortuna se alejan de la verdad. Y lo decía yo el miércoles anterior en la ceremonia en que celebramos el Día del Investigador. Esas críticas desmedidas, injustas, se estrellan contra un muro infranqueable que da la autoridad moral con la que hemos venido asumiendo la Fiscalía General de la Nación. Quería y no quería dejar de compartir con ustedes esta circunstancia. A mí, o cuando diseñamos la temática que vendría yo a conversar con ustedes, a reflexionar, se habla de los retos investigativos y se le coloca el nombre del crimen organizado. Y ese ha sido en la Fiscalía General de la Nación un primer compromiso: definir qué es el crimen organizado. Y discutíamos en las mesas de trabajo y lo seguimos discutiendo, que hay una definición, una identificación de lo que se entiende. Incluso la ley ya adoptó definiciones en lo que tiene que ver con los grupos de delincuencia organizada, etcétera. Pero nosotros, además de esa focalización que hay de la criminalidad en Colombia, creemos que hay otras formas de crimen organizado que afectan más de cerca a la ciudadanía, que afectan a los que están en la calle, que afectan los centros de las ciudades, que afectan todos los pueblos de Colombia, y allí no hemos dirigido una mirada en cuanto tiene que ver con una priorización en materia de investigación y de judicialización. Hay unas nuevas formas criminales, como lo decía el doctor Binder hace un rato, y creemos, por ejemplo, y lo estamos estudiando a través de lo que les comentaré ahora un poquito más adelante, que tiene que ver con la analítica a la que estamos echando mano en este nuevo esquema de investigación. Estos temas, estos delitos que parecieran comunes, como el hurto a residencias, el hurto de celulares, el hurto de vehículos, etcétera, eso no son circunstancias que surjan intempestivamente en una sociedad. Son verdaderas organizaciones criminales que deben ser focalizadas en las estrategias, y así lo estamos haciendo, independientemente, por supuesto, de seguir revisando lo que tiene que ver con lo que se ha conocido como el crimen organizado. Crimen organizado, entre otras cosas, que ya está también georreferenciado en lo que se llaman un nombre que no nos ha gustado, y lo que tiene que ver con los mapas de calor. Aquí donde visitamos todas las regiones del país, y entonces se nos muestra por las autoridades, comenzando por la nuestra, que en esta zona del país opera tal o cual grupo de delincuencia organizada. Y la gran pregunta de eso es: nosotros sabemos ya, las autoridades sabemos dónde están ubicados los grupos y las estructuras de delincuencia organizada. La pregunta fundamental es: ¿estamos en la capacidad de responder a esa presencia que hay allí? Y yo ponía un ejemplo en Pasto, cuando tuvimos uno de los comités de trabajo con la zona, y nos presentaban los mapas de calor, unos mapas de calor bien elaborados, bonitos, con puntos, donde se decía: aquí opera el Clan del Golfo, aquí la Nueva Marquetalia. Y les decía yo: mapa de calor el que debe tener ese Clan del Golfo y esa Nueva Marquetalia, de ver que nosotros, por ejemplo, en Buenaventura tenemos 2 funcionarios investigativos, o que en el Cauca, donde hace poco también ustedes conocieron, nos secuestraron a 2 funcionarios que venían
de Jamundí, 2 funcionarios que iban en su vehículo y fueron secuestrados y permanecieron más de un mes privados allí de su libertad. Esos mapas de calor que debe tener también la delincuencia organizada respecto a nosotros les debe generar por lo menos una tranquilidad de esas que para nosotros sí es preocupante. Claro, porque es que lo que estamos viendo es que nosotros debemos fortalecer nuestra estructura, porque independientemente de conocer cuáles son las maneras o las formas de criminalidad en el país, debemos preguntarnos si tenemos la capacidad de responder. Y eso nos lleva a lo que hemos definido como una innovación o como la nueva manera del diseño investigativo en la Fiscalía General de la Nación a través del Cuerpo Técnico de Investigación, y es a través de la utilización de la inteligencia artificial, 1, 2, de las analíticas bien concebidas y 3, de las herramientas de criminalística. Y lo digo porque esto pareciera que es lógico que se mencione, pero no. Ahora que formo parte yo de esta gran estructura, me he preguntado, ¿cómo es posible que los abogados defensores, en muchos casos, y las estadísticas lo dicen, en muchos casos nos ganen los procesos? Teniendo una fortaleza como la que tenemos al interior de la Fiscalía, y eso supone varias cosas. Y lo comento también como una infidencia de la Fiscalía, pero es una infidencia que todos quienes estamos en este escenario seguramente lo palpan. Y es que hay un divorcio absoluto entre el sector fiscal y el sector investigativo. Es decir, primero, los fiscales, y ve uno con mucho lamento, los fiscales cuentan, o muchos despachos fiscales cuentan con un policía judicial, con un oficial de policía judicial, bien sea del cuerpo técnico, de acuerdo al pacto que hay con la policía de la SIJIN. Hay agentes de policía judicial que tienen que responder a 10 o a 15 despachos, y eso es absolutamente absurdo. De suerte que esta infidencia, por supuesto, que pues decíamos nosotros, si valía la pena tocarla en un escenario, esto sí vale la pena porque entre todos tenemos que entender la necesidad de fortalecimiento del cuerpo técnico de investigación a través de varios de las herramientas que acabo de mencionar. Pero además, hemos encontrado una entidad donde los criterios de evaluación o los índices de gestión nos decían unas cosas que no son ciertas, y también tengo que decirlo. En la primera visita que hice a la regional de Cali, a la seccional de Cali, y después a la de Buga, aquí está la dirección seccional de Cali, y también hay una dirección del Valle del Cauca con sede en Buga. Y allí me comentaban que en lo corrido del año iban algo así como 332 homicidios, pero que tuviéramos la tranquilidad que el 72% de ese número creciente de homicidios ya era objeto de esclarecimiento. En ese momento, lastimosamente fue muy fugaz, me sentí yo orgullosísimo de la gente que investigaba aquí en Cali y les pregunté cuál era el criterio de evaluación para señalar que había un esclarecimiento de esa forma o de esas cifras de criminalidad, y me contestan que el criterio de esclarecimiento es la solicitud de órdenes de captura o a lo sumo
la solicitud de audiencia de imputación. Por supuesto, eso nos genera una alarma importante además, porque hemos encontrado que esos índices que se les exigía como gestión a nuestros funcionarios de la Fiscalía y del Cuerpo Técnico de Investigación sugería entonces que hubiese funcionarios proclives a hacer solicitudes de orden de captura, a hacer solicitudes de formulación de imputación, a hacer solicitudes absolutamente absurdas en materia de privación de la libertad, sin que existiese mérito para ello. Y eso traía un beneficio grande, por supuesto. ¿Cuál era el beneficio? Pues que ante la opinión pública que leía unas estadísticas absolutamente alentadoras, nosotros, la Fiscalía, sacaba pecho respecto a lo que era la evaluación de la opinión pública. Pero cuando íbamos a revisar el fondo del asunto, pues la verdad era y sigue siendo otra. Por eso en esta administración eliminamos ese tipo de criterios de evaluación. Y la señora fiscal ha indicado, entre otras cosas, con mucho acierto, que cuando se pierden los casos, allí es donde se debe revisar cuál fue la razón, porque allí surgen los motivos de deficiencia por parte de la Fiscalía General de la Nación. Estamos en esa tarea y los retos investigativos en materia de lucha contra la delincuencia organizada en la connotación que ya les comenté es entender y mirarnos al espejo y ver nuestras fragilidades, terminar aquellos criterios de esclarecimiento, definir macroprocesos serios y consistentes que tienen que ver con acabar ese divorcio que hay entre policía judicial y el nivel de fiscalía. Pero además, hacer exigente el análisis probatorio. Los funcionarios de policía judicial no pueden considerarse mensajeros del fiscal en el diseño o en la práctica investigativa. Esto de que vaya a Claro a solicitar de quién esta línea telefónica, eso no es una tarea del Cuerpo Técnico de Investigación. El Cuerpo Técnico de Investigación, y así lo ha entendido la señora fiscal, y estamos trabajando muy conceptualmente unidos. El Cuerpo Técnico de Investigación está diseñado para otra forma, está diseñado para participar en la elaboración del plan de investigación, en ese dibujo de ejecución investigativo, y no para hacer caso. Los fiscales tienen una tarea, manejan la dogmática del derecho penal, tienen el poder de decisión y nosotros le llevamos el insumo. Y les pongo un ejemplo. En una reunión que tuvimos hace poco en Armenia, me decía una directora seccional de fiscalías: doctor, por favor, tengo parada una investigación por unos hechos gravísimos de corrupción, porque me falta un perito que sepa de contratación pública y que me haga un análisis de contratación pública para que el fiscal pueda tomar la decisión. Y le decíamos: venga, doctora, nosotros en el dibujo de ejecución, por supuesto con la pericia propia de entender un fenómeno de contratación pública, vamos y recolectamos el insumo, el elemento material probatorio, la evidencia física, para que una vez se le entregue al señor fiscal, él es el científico del derecho, quien maneja la teoría del delito, la dogmática, línea jurisprudencial, y tiene que tomar la decisión. Nosotros llegamos a la recolección pensada, a la recolección programática de la evidencia.
y el señor fiscal toma decisión de orden jurídico. Estamos en esa modificación conceptual. La reforma institucional no se hace de un día para otro, estamos trabajando muy fuerte. Cambiar el concepto y la manera de obrar no es fácil de quienes tienen estas responsabilidades. Ustedes ya han escuchado, dentro de los pilares que ha hecho público la señora fiscal, uno de ellos es acabar esa dicotomía en fiscales de imputación e investigación y los fiscales de juicio. Y lo veíamos a diario, donde un fiscal de juicio tomaba una investigación mal hecha, donde tomaba una imputación donde no se manejaban los hechos jurídicamente relevantes, donde, y se los confieso también, como infidencia tenemos muchas fragilidades. Tomaban una acusación donde se entendía que el principio de congruencia era dejar la misma imputación como acusación. Por supuesto, el fiscal de juicios que asumía ese tipo de asuntos mal estructurados, tenía que ir a un juicio a plantear una teoría que generalmente iba a ser derrotada. Entre otras cosas porque se olvida algo fundamental. Nosotros en la Fiscalía, y también lo hemos venido repitiendo desde que llegamos, y lo hablábamos ahora en el almuerzo, el administrar justicia no está ligado, o mejor, la sentencia condenatoria no está ligada a administrar justicia. Hay otras formas de administrar justicia. Por ejemplo, y les decía, hay una estadística gigante en materia de archivos en etapa de indagación que representan una gestión importante en materia de administrar justicia. Aquí se cree que los archivos son impunidad, y eso nos ata a algo que ya se ha mencionado aquí también y que tiene que ver con todo este tema de los preacuerdos y los principios de oportunidad, que viene a ser otro pilar de los que ha definido la señora fiscal. Estamos trabajando fuertemente en ese tema. En materia de investigación como reto, nos hemos encontrado un cuerpo técnico de investigación que adolece, otra infidencia, de procesos serios de capacitación. Hemos encontrado un porcentaje importante de policía judicial que no han tenido un curso de policía judicial. Un ejemplo de uno de los casos, un funcionario de Pereira, de manera decente y responsable, el jefe le asignó un arma de dotación para el cumplimiento de su función, y él, siendo un miembro, un servidor de policía judicial, dijo: no la recibo. Y yo me entero del tema porque le iban a iniciar un proceso disciplinario a este funcionario que se negó a recibir el arma de dotación. Y el funcionario me dice: no la recibo porque no he tenido un solo día de instrucción en materia de manejo de armas. Es decir, casi que lo premiamos ahorita el 17 de julio en el Día del Investigador porque es una persona decente. Pero aquí le iban a iniciar un proceso disciplinario. Yo, por supuesto, y con las excusas del caso, porque como pueden ver me aparto de todo esto que ya han mencionado aquí y que el doctor Leosmar ahorita lo decía con mucho acierto. En la medida que van avanzando, los conferencistas pues lo van dejando a uno sin tema, o los niveles ya son muy altos. Todo lo que han dicho aquí de la inteligencia artificial es importante. Termino simplemente diciéndoles algo. Estamos trabajando en esa dirección, haciendo uso de las herramientas de inteligencia artificial. Estamos trabajando seriamente. Hay una mesa de trabajo conjunta con el Consejo Superior de la Judicatura, hay un proyecto de ley que está en marcha,
donde también estamos participando y estamos estudiando muy de fondo algunas herramientas de esta naturaleza y les voy a mencionar tan solo algunas de esas. Estamos trabajando, cuando hablo de trabajar estamos revisando la utilidad en materia de investigación de plataformas como la Google Scholar, que aunque no es estrictamente una herramienta de inteligencia artificial, utiliza algoritmos avanzados para ofrecer resultados de investigación. El sistema Watson, que también ustedes ya aquí lo mencionaron, es un sistema de asociación de hechos que lo tenemos en funcionamiento. El sistema Zotero es un gestor de referencias que utiliza algoritmos para organizar y almacenar fuentes de investigación. Estamos trabajando en Semantic Scholar, que utiliza inteligencia artificial para proporcionar resúmenes automáticos y recomendaciones de artículos relevantes relacionados con la criminalidad. Estamos utilizando el RapidMiner, esta plataforma de minería de datos, permite analizar y visualizar datos, facilitando la extracción, etc. Estamos trabajando muy decididamente en la utilización de las herramientas de inteligencia artificial con la comprensión de la angustia que genera y que aquí se ha plasmado en esta tarima de el alcance que tiene la interpretación, el manejo, el uso que se le dé y el direccionamiento que se le den a ese tipo de herramientas. En ese orden de ideas, a manera de conclusión, debo decir que desde el Cuerpo Técnico de Investigación ya empezamos un proceso de transformación en el diseño investigativo, que estamos haciendo criterios de evaluación de gestión diferentes, estamos priorizando algo. Yo acabo de llegar de Australia por invitación de la Policía Federal de Australia, y allí en Australia me deja sorprendido, y ya tuve la oportunidad de socializarlo. La prioridad 1A de la policía australiana es el bienestar de sus funcionarios de investigación. Tienen absolutamente todo. Por supuesto, hay unas diferencias abismales en materia de desarrollo, pero aquí también estamos definiendo. Hay personas, ya me he encontrado a varios aquí, las personas que me acompañan, a quienes entre otras cosas le doy las gracias, los que se encargan de la seguridad de nosotros, personas que llevan 30 años, 25 años ocupando el nivel más bajo porque no hay posibilidad de ascenso. Eso uno le pregunta a la inteligencia artificial si es justo o no, y ellos nos dicen con mucho esfuerzo que no es justo ese tema. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en la racionalización del recurso humano, porque una de las metas es que a diciembre no puede haber en Colombia un solo fiscal sin que cuente mínimo con un funcionario de policía judicial. La meta es que cada fiscal de Colombia tenga 2 funcionarios de policía judicial, como un esquema inicial, pero además tener la oportunidad de hacer prioridad, de hacer apoyos priorizados desde la dirección del CTI en casos priorizados, pero no por temática, sino casos reales. Y lo hemos venido haciendo ahora en Pasto, en Popayán, ahorita lo hicimos en Pereira, un caso que ustedes conocieron, un caso de administración pública que ustedes conocieron, donde a través del apoyo itinerante de la dirección fortalecemos los equipos y vamos sacando, vamos dando resultados en casos reales priorizados en todo Colombia. Estamos fortaleciendo necesariamente las temáticas en materia de lucha contra la corrupción. Es una de las prioridades.
y con esa infidencia a cabo también. Y lo digo no por demeritar la entidad, pero sí porque les dije al principio que nos miramos al espejo y hemos entendido que tenemos fragilidades. Y una de las fragilidades es que hay casos de corrupción al interior de la entidad. Y una de las prioridades de esta dirección del Cuerpo Técnico de Investigación es eso. Ya han podido ver ustedes a nivel de los medios de comunicación que hemos procedido a capturar a través de procesos serios de investigación a funcionarios nuestros que se han equivocado de camino. Con ellos, como les decía hace un rato en el ejemplo de Australia, con todo el cuerpo técnico de investigación les estamos diciendo, ustedes son lo fundamental en la entidad. Y es cierto, no puede haber un proceso penal que tenga vocación de éxito si la labor investigativa no tiene desde el comienzo un direccionamiento serio. Ustedes son la razón de ser, los vamos a consentir, pero el que se equivoque por un camino desalentador también va a tener consecuencias. En ese orden de ideas, y lo que les decía al comienzo, ojalá nos den un voto de confianza, y vuelvo y repito, somos seres humanos buenos los que estamos en la Fiscalía, con fragilidades, con errores, pero quienes asumimos estos altos cargos estamos alejados de agendas diferentes a venir a trabajar por una construcción conjunta de la Administración de Justicia. Yo les agradezco a todos, ojalá confíen en nosotros y esperamos en poco tiempo comenzar a no dar noticias, salgan o no en los medios de comunicación. Comenzaremos, ya se están dando decisiones importantes, hoy se está dando una, no sé, todavía no me han dicho si ya salió a la luz pública, pero noticias importantes en el manejo de las investigaciones y las decisiones que tomará esta Fiscalía en cabeza de la doctora Luz Adriana Camargo Garzón. Les agradezco, es un honor, ¿verdad? Y lo digo de todo corazón, es un honor estar aquí parado. Le agradezco a quienes me permitieron estar aquí y pues la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación en lo que esté al alcance nuestro está para el servicio de ustedes. Muchísimas gracias.